Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Diez y 7 de la mañana y bueno, nosotros nos venimos con nuestra segunda hora aquí en El Solidario con Vive la Noticia y el tema que vamos a tratar hoy para que ustedes estén ahí muy pendientes y también participen obviamente en nuestro programa es Mujeres, Historia y el Camino hacia la Equidad. Pero nosotros tenemos una pregunta muy importante para que ustedes participen a través de las redes sociales y la pregunta es, ¿está de acuerdo con la consideración detrás de una gran mujer? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Déjenos sus comentarios. ¿Usted qué opina de esta pregunta? Nosotros vamos a estar acá muy pendientes de lo que ustedes nos cuenten. Recuerden lo que nos estaba contando ahorita Paula. Déjenos sus nombres antes de dejarnos su comentario para saber a quién saludar. Entonces, sin más, tenemos una invitada muy especial. Ella es Belinda Arteaga, profesora de educación primaria dedicada a la educación de este país. Trabajó en escuelas rurales y en zonas urbanas marginadas, ocupó diversos cargos académicos en la Secretaría de Educación Pública y en la Academia Mexicana de la Educación, donde colaboró cercanamente a profesores como Ramón Bonfil y Mario Aguilera. Como investigadora se ha especializado en historia de la educación con perspectiva de género, aprendizaje de la historia y formación de docentes. Es autora de múltiples publicaciones nacionales e internacionales y en la actualidad es la responsable del capítulo mexicano del Instituto Iberoamericano de la Historia de la Educación y Cultura. Un saludo muy especial para Belinda. Belinda, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en El Solidario. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Belinda, por estar aquí con nosotros. Bueno, Belinda, entremos ya en contexto de nuestro tema del día de hoy y quisiéramos saber, Belinda, ¿cuál es la participación de la mujer en la política que representa para Latinoamérica figuras como Kamala Harris o líderes políticos en México como Claudia Sheinbaum? Muy bien. Bueno, yo quería decir antes que el hecho de que lleguen estas mujeres, pues en el caso de México a la presidencia de la República y en el caso de Estados Unidos, pues digamos a la competencia por la presidencia en los Estados Unidos, como es el caso de Kamala Harris, podría, digamos, sí implica un avance, indudablemente, ¿no? Porque no es fácil que en sociedades patriarcales se acepte que una mujer ocupe esos cargos que estaban reservados a los hombres. Incluso Claudia Sheinbaum ha insistido en que se le diga presidenta y no presidente, como, digamos, como le llamaban al principio, por una cuestión de género, ¿no? O sea, imposible aceptar que haya una presidenta. Se trataba de un presidente mujer. Bueno, ya finalmente se corrigió y ya hoy creo que en términos generales se habla de ella como la presidenta de México. Pero quería decir también que esos avances pueden ser muy relativos, puesto que el hecho de que una mujer ocupe un cargo no implica de manera automática que eso va a bañar al resto de las mujeres, pues con algunos, digamos, beneficios que le reporten que les reporten mayor bienestar o mejores oportunidades. No es así. Depende mucho de la mirada de esas mujeres y depende mucho de su programa de género. Si ellas no lo tienen o lo tienen muy limitado o muy supeditado, como podría ser el caso de México, entonces los avances son más simbólicos que reales. Esa es, digamos, un poco la cuestión que yo quería que reflexionáramos. No es en automático.
no lo es. Belinda, precisamente tenemos una pregunta en nuestras redes sociales para todos los oyentes que están ahí súper sintonizados, que detrás de un hombre hay una gran mujer. ¿Crees que la frase que te acabo de decir es justa o necesita reemplazarse en el contexto actual de la igualdad de género? Yo creo que es una frase que viene del patriarcado y hay muchos refranes en ese sentido que, bueno, no vale la pena traer acá el refranero patriarcal, ¿verdad? Pero esa es una muy, digamos, que implica una posición retrógrada para las mujeres, ¿no? O sea, yo no creo eso, yo creo que muchas veces las mujeres y los hombres vamos solos, no necesitamos que nadie esté atrás o delante de nosotros para poder trazar un proyecto de vida, ¿no? Y avanzar en él. También es cierto que muchas veces vamos de la mano con otros, que no necesariamente son nuestras parejas sentimentales y que no necesariamente son binarias, ¿no? O sea, hoy por hoy ya sabemos que no existen, digamos, esa dicotomía hombre-mujer es ficticia también, que hay muchos géneros, afortunadamente una gran pluralidad, y que hoy por hoy podemos hablar también de esa diversidad que no está contemplada en esa frase. Esa frase es binaria y además de que es binaria, es totalmente patriarcal y por lo tanto yo creo que vale la pena discutirla en el plano ideológico, en el plano semántico, pero más que nada revertirla en el plano de la acción social. De acuerdo a lo que nos acabas de contextualizar de esta frase, aquí también nuestros seguidores opinan. Y nos dice Guillermo Rodríguez, considero que no es cierto que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Hoy en día, por equidad, tanto mujeres y hombres van a la par. Tanto uno como otras tienen el mismo liderazgo y oportunidades para ocupar cargos. Carmen Rosa Salamanca también nos dice, no estoy de acuerdo con la pregunta. Así es, muchas mujeres salen adelante solas. Es un mito. Bueno, aquí nuestros seguidores están dejando sus opiniones y los invitamos a que, bueno, nos vayan dejando qué opinan de acuerdo a estas frases, a este tema que se está tratando el día de hoy. Queremos su participación. Belinda, quisiéramos saber aquí cuáles son los oficios comúnmente asignados a mujeres y en qué condiciones de contratación se encuentran en este momento, llamémoslo así, tanto hombres como mujeres. Bueno, yo quería decir que efectivamente aquí en esta pregunta hay implicaciones. Una de ellas tiene que ver con la historia de la educación de las mujeres, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido ha cambiado. Lo que nos muestra la historia de la educación de las mujeres es que esa educación ha cambiado muchísimo. Las mujeres hoy por hoy en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, son mayoría en prácticamente todas las carreras. Ya no existe esa visión de que las mujeres están, digamos, tienen un gran corazón y un cerebro chiquito. Eso ya quedó rebasado por la historia, afortunadamente, y hoy por hoy ya sabemos que las mujeres tenemos la misma capacidad para hacer ciencia que para desarrollar el arte, en fin, o sea, no hay un destino único por el hecho de ser mujeres en el terreno de la educación. Entonces, eso lo demuestran las matrículas de cómo va cambiando, digamos, los lugares asignados a las mujeres, las carreras que antes eran preferenciales, ya hoy por hoy ya están totalmente subvertidas, ¿no? Gracias, afortunadamente. Y esto tiene impacto en el trabajo, porque si tú no tienes acceso a la educación, pues es muy difícil que puedas tener acceso a un empleo que te permita desarrollarte, que te permita construir proyectos, etcétera, ¿no? Normalmente vas a ocupar cargos, pues que son unidireccionales, ¿no? Y me parece que eso no ha cambiado de la misma manera que ha cambiado el escenario educativo. ¿Por qué? Porque, digamos, la situación de las mujeres no ha cambiado de manera natural
ni con la aquiescencia de todos los segmentos sociales. No, 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 al contrario. Yo no quiero decir que el avance de las mujeres sea paralelo a la violencia en contra de las mujeres. No, no quiero decir eso porque no sería adecuado, digamos, ¿no? Pero sí puedo decir que al mismo tiempo que se presentan esos avances de las mujeres en el terreno de la educación, en el terreno del empleo, también podemos ver que se ha agudizado la violencia contra las mujeres y por lo menos en mi país, este periodo de gobierno que acaba de terminar, pues implicó que se aumentara como nunca había sucedido el número de feminicidios. Feminicidios muy violentos. La pandemia, por ejemplo, también implicó que se aumentara la violencia intrafamiliar y no hubo pocas mujeres que fueron asesinadas por sus parejas en este contexto de, digamos, de clausura conventual que tuvimos muchos de nosotros por la pandemia. No, digamos, no fue un caso ni dos, sino que podemos decir que la pandemia incrementó la violencia. Efectivamente, las niñas muy lastimadas, violentadas, no nada más físicamente, sexualmente, emocionalmente, psicológicamente, por sus propios familiares cercanos, porque no quiero decir nada más sus padres, ¿no? También las mamás, pues a veces le entraron a la violencia en contra de las niñas, y otros, digamos, otros parientes cercanos, ¿no? Que eran los que estaban ahí confinados. Y luego terminó la pandemia, pero no terminó la violencia. O sea, la violencia hoy en México en contra de las mujeres tiene números, tiene cifras y tiene rasgos, tiene características. Entonces yo sí quisiera decir que las mujeres, al mismo tiempo que van avanzando, se van encontrando con esta serie de contradicciones flagrantes que pareciera que están construidas para impedirles avanzar. Yo digo que la violencia no siempre tiene una lógica tan exacta, ¿no? La violencia, pues a veces es producto de una irrupción no controlada, ¿no? De emociones y de actos. Entonces, pero sí quería hacer notar ese hecho, porque no podemos suponer que estamos acercándonos al mundo feliz, en donde hombres y mujeres vamos juntos de la mano, todos bien contentos. No es así. Hay mucha tensión. En el ámbito académico, las mujeres hemos ganado nuestro lugar, pero con mucho, digamos, en medio de grandes tensiones, ¿no? En el caso de la historia, volver visibles a las mujeres fue una primera batalla, porque las mujeres no existían para la historia oficial, ¿no? La historia de México que nos contaron en los años 50, 70, en la época de lo que se conoce como el milagro mexicano, el desarrollismo, etcétera, pues es una historia donde no hay mujeres, hay unas cuantas mujeres, ¿no? Pero en realidad no hay mujeres. Entonces nos costó mucho trabajo volver visibles a esas mujeres y darnos cuenta de su pluralidad, porque no todas las mujeres somos iguales. Muchas veces las mujeres se han enfrentado a otras mujeres por diferentes razones políticas, ideológicas, económicas. Es decir, las mujeres no son, digamos, un conjunto armónico, no, también es un conjunto preñado de tensiones, ¿no? Y eso quería yo subrayarlo para que veamos cómo estas historias de mujeres, pues no son historias en donde todo es amor y paz, no, ojalá que fuera así. Así es, Belinda, y bueno, y esto es un fenómeno, ya usted nos decía, que se vive no solo en México, en muchos países, y aquí nuestros seguidores también opinan acerca del tema del día de hoy. Alan Quintero nos dice, me parece que como educadores tenemos que romper
con estereotipos que aún se presentan. Por ejemplo, en las cartillas para leer y escribir aparecen imágenes que marcan el rol de la mujer y del hombre. Por ejemplo, mamá amasa la masa y papá fuma pipa. Lo mismo pasa en propagandas o en anuncios publicitarios. Esto marca en la educación infantil y es algo que debemos transformar. Este es un comentario, Belinda, que nos dejan aquí uno de nuestros seguidores. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, y creo que tenemos que hacer esa revisión a fondo, crítica, de lo que ha sido nuestra educación y de cómo ese sentido de la educación que tiene, digamos, muy claramente una discriminación hacia las mujeres, pues claro que se refleja en nuestros libros de texto y vale la pena retomarlos en ese sentido. Nuestros seguidores nos hace una pregunta, hizo dos preguntas, pero la voy a unir en una sola. Freddy Zamaya nos dice, ¿cuál puede ser el papel de la mujer para triunfar en la política y demás cargos públicos, considerando que el éxito de las mujeres en la política puede marcar la diferencia en la sociedad por tener un sentido más humano y equilibrado? Bueno, yo creo que lo que hay que cambiar, bueno, tenemos que ir a fondo. Esta no es una cuestión de vamos a unirnos todas para que llegue una mujer, porque a veces esa mujer es una mujer sometida de antemano, una mujer que aceptó alianzas, bueno, que firmó alianzas con el diablo, para decirlo. Entonces, si llegan, es porque se sometieron. ¿Para qué queremos una mujer sometida en el poder? Pues no, porque entonces va a ser una autoritaria hacia abajo y sometida hacia arriba, ¿no? Entonces, eso ya no podemos luchar para tener ese resultado, ¿no? Digamos, el cambio tiene que ser profundo y empezar por nosotras mismas, ¿no? Empezar a ver la pluralidad como el sello distintivo de nuestra sociedad. No hay un hombre, una mujer, no. Hay muchos géneros, ¿no? Y los movimientos feministas del siglo pasado y de este principio de siglo lo demuestran. O sea, hoy por hoy, los géneros no son nada más hombre-mujer, hay una gran pluralidad y yo creo que nosotras, yo soy educadora, como educadora, digamos, tengo que ser, no tengo que, o sea, soy muy feliz cuando veo esa pluralidad y puedo disfrutarla en el escenario de la vida cotidiana y tenemos que pensarlo profundamente, tenemos que deshacernos de muchos prejuicios y de muchas alianzas que para muchas de nosotras pues fueron muy redituables, ¿no? Aparentemente. Y me parece que tenemos que disfrutar los nuevos espacios que hemos logrado conquistar, pero darnos cuenta que han sido conquistas no de una mujer, ni de dos, ni de tres, no, de todas nosotras, de todos los días. Y este ejercicio de toma de conciencia tiene que ser muy profundo e ir acompañado de nuevos comportamientos, de verdad, o sea, en serio. Por acá nos dice Salomón Rodríguez, nos dice, gracias, doctora Belinda, su aporte a la educación del continente es un gran ejemplo de la mujer en la academia desde la formación de los maestros. Un mensajito de nuestro profesor Salomón Rodríguez. Gracias, Salomón, muy querido Salomón, parte de nuestra comunidad de historiadores de la educación y, digamos, ya Salomón ya es yo me siento ya voy a quitar el ya. Me siento muy identificada con Salomón y le agradezco mucho por este comentario. Bueno, hablando ya a nivel latinoamericano, ¿cómo ha evolucionado los derechos, Belinda, de las mujeres desde sus movimientos de lucha y resistencia? Bueno, a mí me parece que han avanzado, pero creo que no basta con tener, digamos, una Carta de Derechos Humanos actualizada. Creo que tenemos que luchar porque esos derechos humanos se concreten
en nuestra realidad diaria, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos en América Latina, pues, cartas de derechos humanos que se han ido actualizando, pero también veo con preocupación a nivel de América Latina signos oprobiosos de retrocesos muy significativos. Y eso me preocupa porque son retrocesos hacia el autoritarismo. Y el autoritarismo sí tiene un rostro patriarcal, me parece. Aunque la que dirija sea una mujer, la que presida un país sea una mujer, si no hacemos, digamos, un reconocimiento desde la crítica de que el ser mujer no te vuelve solidaria, no te vuelve feminista, no te vuelve nada. Si tú no has hecho ejercicios profundos de reflexión, eso tiene poco significado, ya lo comenté. Pero también puedo decir que en América Latina yo veo digamos, una marcha regresiva hacia el autoritarismo, desde el norte hacia el sur, para no decir nombres, ¿verdad? Fredis Amaya dice, ¿cuál puede ser el papel de la mujer para triunfar en la política y demás cargos públicos? Qué buena pregunta. Bueno, en México se hizo una cosa interesante porque se logró, digamos, poner en la ley la obligación de la paridad. Entonces, digamos que tiene que haber paridad en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las gubernaturas, en las alcaldías, en fin. O sea, eso está en la ley. Y en la realidad se ha intentado, y efectivamente, se cuentan los cargos, no, pues aquí faltan tantas mujeres. La pregunta es, ¿eso ha repercutido en avances reales que tomen en cuenta las voces de los distintos feminismos, o son avances numéricos, pero que tienen poco significado para las mujeres de carne y hueso y para sus vidas reales, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y yo diría, pues habría que ver qué tanto hemos realmente logrado avanzar y en qué escenarios. Yo les puedo decir, en educación hay avances concretos, concretos y muy reales. En el caso de México en particular, no conozco los casos, otros casos en América Latina a detalle, pero sí me gustaría escuchar sus voces para saber qué pasa, por ejemplo, en Colombia. No lo sé, no lo he estudiado, no lo he analizado. Siempre me gusta ser muy sincera. Yo conozco el caso de México y puedo compartir con ustedes los datos, porque hay datos duros, pero también hay realidades concretas, ¿no? Y la cuestión aquí sería ver, bueno, ¿esos avances en educación tienen un reflejo en los empleos o no? Bueno, yo te puedo decir algo que va a sonar horrible, pero el empleo en México está muy depreciado. O sea, la mayoría de los empleos en México empobrecen. Así es, Belinda, y bueno, aquí nuestros seguidores siguen dejando comentarios. Leonardo Muñoz Rodríguez nos dice, no debe existir ningún tipo de violencia o discriminación del hombre a la mujer. Debe existir equilibrio entre los dos géneros. ¿Existe discriminación entre las mismas mujeres? Por ejemplo, en el caso de las razas, unidas y unidas llegaremos más lejos juntos. Carmen Rosa Salamanca nos dice, todavía lo vemos, nosotras las mujeres ayudamos a veces a esto porque muchas delegan a sus hijas mujeres a atender a sus hermanos hombres y así no debe ser. Bueno, estos son algunos de los comentarios que nos van dejando aquí a través de nuestras redes sociales y antes de ir finalizando, Evelyn, con las preguntas, Alan Quintero nos dice o nos hace una pregunta muy importante para nuestra invitada. Belinda, Alan Quintero nos pregunta qué papel juegan los hombres en las luchas feministas y cómo pueden contribuir a la igualdad de género. Pues yo creo que vuelvo a insistir que el género no es binario. Nosotros hemos unido muchas veces nuestras fuerzas
con militantes hombres, pero también con militantes, digamos, de los otros géneros, ¿no? Y yo creo que así tenemos que seguir haciendo a lo largo de nuestras vidas, en distintos momentos. Yo creo que sí tenemos que seguir luchando por el reconocimiento a la diversidad. Yo creo que en México, en el caso de México, el racismo es real y sigue vivo. Aunque tenemos un racismo muy encubierto, porque no nos atrevemos a reconocer el racismo. Pero claro que existe, por supuesto que existe, en todos los ámbitos se puede ver. Y también hay, digamos, una discriminación de clase social. Es decir, hay lugares en donde la gente, digamos, la gente pobre no es admitida en los restaurantes, por ejemplo. No los admiten. Creo que entonces hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que repensar nuestras sociedades y seguir dando la batalla en todos los frentes, porque esta no es una cuestión solamente de los movimientos, en este caso yo me refería a los movimientos feministas, no nada más, digamos, en ese ámbito se da, aunque es muy poderoso, muy vigoroso. Los movimientos feministas son muy vigorosos y por eso producen muchos resquemores y en algunos países rechazo, como el caso de México, ¿no? En el caso de México, cuando va a haber una marcha feminista, se ponen unas, pues, ¿cómo les diré? Como unas bardas que rodean Palacio Nacional para que las feministas no se puedan acercar. Y eso, pues, yo creo que es más simbólico y más real y más crudo que otras cosas, ¿no? O sea, puedo tener un discurso súper bonito, así como este, no, no es cierto, pero un discurso muy hermoso, muy avanzado, pero si a la hora que van a llegar, digamos, en el Día Internacional de la Mujer, yo pongo vallas para que las mujeres no se acerquen, pues eso es más poderoso que cualquier otro discursito amelcochado, ¿no? Entonces, no, yo creo que en México la violencia está muy viva, los feminismos sufren mucha violencia y hay mucho desconocimiento de estos movimientos en México, muchos prejuicios todavía, y creo que la lucha pues la tenemos que dar. Yo escribí un libro y había un capítulo que se llamaba De la cuna a la cama, y quería decir que tenemos que dar esa batalla todos los días, prácticamente en todos los ámbitos, favoreciendo a como dé lugar la equidad de género, que no quiere decir la discriminación de los hombres, ¿no? Ahora vamos a actuar en contrasentido y discriminemos a los hombres por patriarcales. No, eso no. Los hombres son nuestros aliados y siempre lo han sido. Bueno, Belinda, estamos llegando ya al final de esta entrevista, una entrevista muy interesante, pero antes de irnos, por acá nuestros oyentes están muy, muy activos y nos pregunta Yolanda Gómez, nos dice, muy buenos días, teniendo en cuenta ciertos comentarios, una pregunta inquietante sería, ¿cómo crear el liderazgo de la mujer para que tenga participación activa en la sociedad? Pues yo creo que eso, como ya estaba comentando, desde la cuna, ¿no? Tú no puedes pensar que una mujer va a llegar a un liderazgo activo, con conciencia feminista, etcétera, en el último capítulo de su vida, ¿no? Eso es algo que se construye desde muy temprano y que es de todos los días. Efectivamente, la casa tiene mucho que ver, pero también tiene que ver la escuela, tiene que ver el ámbito laboral, tiene que ver tu familia, ya sea que estés casada, divorciada, amancebada o como sea, con un hombre o con otra mujer, en el caso de las mujeres, que hayas tenido un matrimonio o muchos. La cuestión es que desde todos los ámbitos, con conciencia crítica, tú vayas empujando la formación de mujeres vigorosas, bueno,
yo iba a decir poderosas, pero más bien empoderadas, con conciencia, que estén dispuestas a luchar por cambiar la sociedad. Muchísimas gracias, pero antes de despedirnos, sí nos gustaría mucho que nos mandaras ese último mensaje no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, tanto de México, Colombia y Claro. Latinoamérica. Y también quería decir que también a los miembros de la comunidad LGTB, o sea, no podemos hablar nada más de hombres o de mujeres, ¿eh? O sea, ya hoy tenemos que hablar de ese amplio espectro, de ese arco iris de colores que hoy se abre para estas sociedades. Y digamos, bueno, yo quiero decirles que como educadora me he ocupado mucho de este tema, de esta cuestión, y creo que a través de mi docencia, pero no nada más de lo que digo, sino de lo que trato de hacer, trato de formar esta conciencia de la valoración de la pluralidad. O sea, que ya no podemos hablar de niños y niñas, ¿no? O sea, ya, tenemos que romper esos estereotipos y ser muy felices con esa gran diversidad que hoy nos abraza. Bueno, Belinda, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy en el Solidario. Reiterarle la invitación, ojalá la podamos tener en otra oportunidad. Las puertas de nuestra cooperativa Cotraecun y del Solidario siempre estarán abiertas para que nos acompañe y puedas volver a brindarnos estas reflexiones. También un saludo muy especial aquí de parte de todos nuestros seguidores por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes. Nuevamente un abrazo a Salomón y por supuesto, cuantas veces me inviten, yo estaré con ustedes. Muchas gracias. De hecho, por acá te dice el profe Salomón, dice, gracias, doctora Belinda, la esperamos algún día por tierras colombianas. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo para Paula y para Evelyn. Bueno, muchísimas gracias. A esta hora de la mañana nosotros avanzamos en Vive la Noticia. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero usted no se puede mover porque ya tenemos otra invitada. Bueno, y regresamos nuevamente, ya tenemos a nuestra otra invitada en sala. En este momento nos acompaña María Elena Quintero Ramos. ¿Pero quién es María Elena? Ella es maestra especialista en gerencia social y en gestión de empresas de la economía solidaria y social. Ella se define como cooperativista por acción y convicción y su experiencia está en el sector público, en la atención a población vulnerable y en las empresas de la economía solidaria en diferentes roles. María Elena, tenga usted muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos y todas y gracias por la invitación. Bueno, María Elena, aquí tenemos otras preguntas, ya hemos venido desarrollando algún contexto de del tema que estamos trabajando hoy de mujeres y igualdad. María Elena, yo sí quisiera preguntarle en este momento cómo afecta la brecha salarial a las mujeres en Colombia y cuáles son las principales causas de esta desigualdad. Bueno, no podemos negar que hay afectación a las mujeres en Colombia por esa brecha salarial, representada en primera instancia por una menor remuneración. Según cifras del DANE, en Colombia la brecha salarial es de un 13%. Quiere decir que por cada 100 pesos que genera un hombre, una mujer solo genera 87 pesos, especialmente en el trabajo independiente. Hay menor participación de la fuerza laboral. Las mujeres se concentran en sectores de menor productividad, de trabajo informal o de lo que llamamos trabajos de menor calidad. Un porcentaje mayor de mujeres trabaja de tiempo parcial y aunado a lo mal remunerado, pues obviamente si trabajo de tiempo parcial estoy devengando muchísimo menos. La escasa participación de las mujeres en posiciones de liderazgo y de alta dirección. La pandemia profundizó dos cosas en primera instancia. La mayor pérdida de empleo en lo que habíamos logrado de vinculación laboral en las mujeres, con una contracción aproximadamente del 18% de lo que habíamos logrado en términos de vinculación, y por otro lado, la desigual carga de las labores domésticas y de cuidado, ya que en las mujeres se vio afectado casi un 70% de su tiempo libre,
lo que hizo que ellas, por supuesto, renunciaran quienes tenían algún tipo de vinculación en su gran mayoría. La CEPAL, por ejemplo, y hablando de causas, la CEPAL nos habla más de nudos estructurales que constituyen la desigualdad de género. Unos de ellos son los aún persistentes patrones culturales patriarcales. Son discriminatorios y son violentos. Aún persisten, infortunadamente, en nuestra sociedad la desigualdad socioeconómica, la persistencia de la pobreza, en tanto las mujeres participan mucho menos que los hombres en el mercado laboral. La división sexual del trabajo, la injusta organización social del cuidado, que aún es totalmente o casi totalmente feminizado, y la concentración de poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Yo creo que eso responde a la pregunta. Bueno, María Elena, ¿qué oportunidades de educación y formación para luego llegar al mundo laboral tienen las mujeres en Colombia, tenemos nosotras las mujeres en Colombia, y cómo se compara sus opciones de empleo referente a las de los hombres? Bueno, definitivamente hay logros significativos. Las mujeres continúan aumentando su participación laboral, pero seguimos enfrentando mayores tasas de desempleo que los hombres. Podríamos decir que las mujeres en trabajos asalariados hoy por hoy se encuentran mucho más preparadas, con mayor logros y niveles educativos. Son la parte más dinámica de la oferta laboral, pero aún así las tasas de desempleo son muy altas. No podemos negar que en el sector formal de los asalariados, donde el trabajo está protegido por legislaciones laborales, ha habido avances importantes en términos de equidad salarial, por lo menos entre hombres y mujeres. El sector informal, donde predomina el trabajo independiente, las cosas son diferentes. Aquí las diferencias siguen siendo grandes. Las mujeres en general reciben muchos menos ingresos. Podríamos también decir que a pesar de que las mujeres cada vez participan más en el mercado laboral y están logrando niveles de educación aún mayores que los hombres, sus roles tradicionales de responsabilidad del hogar, de la crianza de los hijos, las proveedoras del cuidado, están limitando sus opciones en el mercado laboral. Esto lleva a que muchas de ellas, especialmente las que tienen menores niveles de educación, trabajen en el sector informal como trabajadoras independientes, en donde tienen alguna flexibilidad de horarios precisamente para atender esos diferentes roles asociados al cuidado. También las mujeres están incursionando mucho más, pero no tanto como quisiéramos, en las llamadas disciplinas STEM, por sus siglas en inglés, la ciencia, la tecnología, carreras que podrían incursionar mucho más en la investigación. Son muy bajas aún las tasas de participación en esas áreas. Bueno, y por aquí nuestros oyentes siguen muy activos con sus comentarios, y Alan Quintero dice: muchas mujeres se enfrentan al llamado techo de cristal, una barrera invisible que limita su ascenso a puestos de liderazgo y alta dirección. Son los comentarios que nos dejan aquí nuestros oyentes, pero Paula, nosotros tenemos más preguntas para nuestra invitada del día de hoy. Así es, Evelyn, y a nuestra invitada quisiéramos preguntarle cuál es su opinión sobre la violencia de género y el feminicidio en Colombia, y qué medidas se están tomando para proteger a las mujeres. Tienes toda la razón. Tristemente se viene incrementando la violencia de género, se concentra en las poblaciones más vulnerables, es mucho más frecuente en mujeres, sin decir que en los hombres también hay un índice alarmante de violencia de género. Y las implicaciones que llevan, pues ya sabemos, son funestas para la salud pública, la salud mental, el ejercicio de derechos. La violencia de género contra las mujeres se manifiesta de diversas formas. Está la violencia intrafamiliar, en las que las mujeres son víctimas en más de un 76%. Esa violencia física, que en más del 50% de las mujeres se evidencia. El feminicidio, por supuesto, con graves consecuencias en las familias y las comunidades donde se presentan estos asesinatos. A junio del 2024, el Instituto Nacional de Salud registraba 66.600 casos de violencia de género, y entre esos el 75% corresponde a mujeres y niñas. El Observatorio Colombiano de Feminicidios, por su parte,
ha reportado 265 feminicidios en lo que va de corrido del 2024, y eso quiere decir que hay en promedio 12 feminicidios por semana en promedio en Colombia, lo que es muy preocupante. El llamado es a la cero tolerancia contra la violencia, cualquiera que sea, especialmente contra mujeres y niñas en Colombia. ¿Qué se hace? Pues hay normas. En Colombia hay normas que no obstante hay una legislación, como tú lo dices, las cifras son preocupantes cada vez más, pero sí tenemos como la ley 1257 del 2008 que establece normas para prevenir, sensibilizar, sancionar la violencia y la discriminación contra las mujeres. Tenemos la ley 1761 del 2015 que tipifica el feminicidio como un delito penal, eso no lo teníamos. Está la línea 155, que es una línea de atención nacional que ofrece asesoría y orientación sobre los derechos de las mujeres, así como las rutas para acceder a la justicia y a la salud. También hay campañas publicitarias, recordemos esta señal que nos muestra que si alguien hace este tipo de señal está pidiendo auxilio, nos está alarmando de algo. En general hay campañas publicitarias que podríamos decir que contribuyen a este tipo de prevención. Así es, Belinda, aquí ya en nuestro programa hemos tocado ese tema de las señales de peligro para que todo el mundo las conozca, que es bastante importante. Bueno, continuando con más preguntas, ¿qué papel han jugado las mujeres en las revoluciones sociales a lo largo de la historia? Ok, bueno, para empezar, podemos decir que cosas que hoy vemos absolutamente normales, desde usar pantalones, desde tener el derecho a votar, de divorciarnos, de acceder a la propiedad privada, de tener una independencia económica, pues hace unos tantos años eran absolutamente imposibles, inviables y no se podían conocer. Y estoy hablando de un promedio de menos de 100 años, apenas que esto no podía ser. Los primeros movimientos de emancipación femenino, por supuesto, fueron liderados desde Inglaterra, desde Europa, desde Estados Unidos, y estamos hablando del siglo XIX. En Colombia, el enfoque de equidad de género ha sido impulsado por décadas de activismo de muchas mujeres y muchos movimientos femeninos que han contribuido a eso. No podemos desconocer esfuerzos gubernamentales también por abordar las desigualdades de género arraigadas en la sociedad. Los antecedentes se remontan siempre a movimientos feministas y de mujeres que han luchado por el reconocimiento de los derechos de las mismas y la igualdad de género. A lo largo de los años, el gobierno colombiano también ha establecido políticas, marcos legales orientados hacia ello. Incluye, por ejemplo, la creación de un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que tenemos hoy, así como la implementación de políticas para abordar esa violencia de género y promover la participación de las mujeres en la vida política y en la vida económica del país. Tenemos, por ejemplo, adicional a estas normas, como Colombia adoptó el COMPES 4080, que es una política nacional para la equidad de género y busca generar condiciones para que el país avance precisamente hacia la igualdad de género. También se ha acogido a tratados y normas internacionales, entre ellas la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979, que fue adoptada por las Naciones Unidas. Hay muchos más pactos, también los pactos internacionales y por los derechos civiles y políticos de 1967, que incluyen a la mujer particularmente para buscar ese logro o alcanzar esos derechos. Es mucho el camino que falta por recorrer, pero sea la oportunidad de aplaudir a esas mujeres que nos han antecedido y que nos aportan descubrimientos, conocimientos, innovaciones, luchas, resistencias en todas las áreas, en el saber, en el quehacer, que se han liberado de estigmas y estereotipos para seguir construyendo un mundo más equitativo y justo.
Así es, María Elena, y bueno, aquí vamos a hacer una pregunta que me parece súper importante y quisiéramos saber, María Elena, sabemos que en las últimas décadas ha tomado auge los movimientos de mujeres donde se destaca la economía del cuidado. Quisiéramos que nos contextualizara un poquito qué es y qué significa esta palabra, la economía del cuidado. Precisamente esa economía del cuidado ha contribuido, por ejemplo, al Producto Interno Bruto, pero cuando hablamos de economía del cuidado también estamos hablando de un trabajo invisibilizado y no remunerado, que por no ser remunerado, pues no registra, no hace parte de las cifras que aportan a la economía del país, pero que sin duda tienen gran valía. En la economía del cuidado, que es una labor históricamente endilgada a las mujeres, necesitamos reconocer, necesitamos que esa labor que históricamente ha sido, y cuando las mujeres hacen incursión en la parte laboral fuera, reconocida, remunerada, pues no ha dejado de lado esas labores de cuidado que definitivamente están generando es doble cargas laborales, doble jornadas laborales extensivas. Necesitamos que la sociedad en pleno tome conciencia de eso y que primero que todo, desde el interior del hogar sea una tarea redistributiva, que entendamos que es una responsabilidad no solamente de las mujeres, es de la sociedad, de los hombres, de la sociedad en pleno, porque no estamos hablando solamente del cuidado de las personas, estamos hablando del cuidado del planeta, del cuidado del ecosistema, del cuidado en general. Y eso es una responsabilidad que definitivamente tenemos todos y todas que acoger. María Elena, las mujeres en los últimos años vienen o venimos ocupando cargos representativos como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación y con altos cargos en el gabinete. ¿Qué opinión le merece que las mujeres ocupen estos cargos? Bueno, sin duda alguna, el tener mujeres cada vez más lideresas definitivamente en todos los ámbitos de la sociedad, en el tema económico, social, político, pues justamente primero es una motivación para quienes siguen puedan avanzar hacia eso, es decir, sí se puede, pero yo quiero recordar ahí una frase que todavía puede tener eco y es que no hay un doctorado que te salve del patriarcado. Y mientras sigamos teniendo estructuras económicas, patriarcales, sociales, que no permitan lograr esa equidad y esa incursión normal, como debería ser, pues vamos a seguir teniendo esos llamados techos de cristal, esas barreras invisibles que no permiten a las mujeres ascender en escalas jerárquicas dentro de las organizaciones. Necesitamos garantizar el trabajo decente, digno y bien justamente remunerado a hombres y mujeres, por supuesto. Frenar esa segregación profesional, eliminar la discriminación en todas sus formas, el acoso, promover la responsabilidad compartida del cuidado. Siempre volveremos a eso. Crear empleos de prestación de cuidados de calidad, invertir en servicios de cuidado y protección social accesibles y de calidad, favorecer el acceso laboral a los jóvenes. Es necesario seguir aumentando estas políticas y estas acciones que se han generado y que hoy por hoy están en la agenda pública y que podemos seguir trabajando para avanzar hacia la equidad. Yo creo que definitivamente tenemos que mostrar en la ciencia, en la tecnología, en la economía, pero es mucho más el camino que nos falta por recorrer. Profe María Elena, ya para ir finalizando, nos gustaría saber cómo se relaciona la brecha salarial con las mujeres en cargos directivos y qué se puede hacer para cerrar esta distancia que existe. Bueno, tal vez como lo había dicho, definitivamente, primero necesitamos tener conciencia de lo que está pasando y admitir que no es normal y que no es sano que haya esa disparidad. Y eso es una responsabilidad definitivamente de todos y todas. Pero es seguir avanzando también en políticas públicas incluyentes, es seguir avanzando en
en buscar el salario justo, el pago justo, pero también reconocer las circunstancias que rodean a las mujeres. No podemos negar que frente a la posibilidad de ingresar a un trabajo, muchas veces las mujeres representamos, y por estereotipos y estigmas, más barreras para el ingreso. O sea, de repente el hombre no pide tanto permiso laboral o no se enferma, o eso es lo que está en la creencia, en el estigma público, pero se ha demostrado que definitivamente la competencia, la cualificación, el acceso también educativo de las mujeres ha permitido incursionar mucho más. Cerrar brechas es una responsabilidad general tanto de la parte estatal, de la comunidad, de las organizaciones, desde el sector donde estamos, desde la economía social y solidaria, tenemos mucho por hacer, porque tenemos unos principios, unos fines que nos dicen que tenemos un modelo equitativo, justo, que busca la igualdad, que no está buscando la riqueza material en el mercado solamente, sino que busca por una riqueza colectiva y que está centrada en la persona. Eso ayuda mucho, y cerrar las brechas también, creo que desde la economía social y solidaria hay un aporte muy, muy importante. María Elena, ¿qué papel juegan las organizaciones de la economía social y solidaria en destacar el rol de la mujer? Y claro, como lo digo, es muy, muy importante, toda vez que en el sector de la economía social, solidaria, comunitaria, las mujeres han representado en primera instancia la gran mayoría, la composición de las cooperativas. Yo no sé si Cotraecun sea la excepción, pero la gran mayoría de las cooperativas, de los fondos, de las mutuales, su participación o la participación de las mujeres es mayoritaria. O sea, es una economía al alcance de las mujeres, de hombres y mujeres, pero en las mujeres sobre todo, algo que limitaba también en tiempos anteriores era, por ejemplo, el acceso al crédito. Con las cooperativas tenemos la facilidad de pagar créditos, y créditos en qué han repercutido, pues en la cualificación no solamente de ella, o más que de ella, de su familia, de sus hijos, en el acceso a la educación, porque para eso piden el crédito a las mujeres, para la casa, para la educación de los hijos, para el bienestar en general, y eso es favorecer la sociedad en pleno, y eso lo permite la economía social y solidaria, con líneas blandas. En el tema agropecuario, en las cooperativas agrícolas, pues la mayor parte laboral de operación la ejercen las mujeres, pero con una diferencia: están siendo dueñas de su propia empresa, están generando riqueza colectiva, se están beneficiando en un nivel de elevar en general su calidad de vida y por ende el de sus familias. El modelo de economía solidaria propone la transformación de un ciclo económico para hacerlo mucho más justo, más solidario, más equitativo y sostenible. El aporte de las organizaciones solidarias con prácticas y dinámicas, por ejemplo, de equidad de género, fortalecen aún mucho más la autonomía de las mujeres. Las cooperativas que cuentan con el Comité de Equidad de Género, haciendo acciones específicas en favor de las mujeres, pues aportan mucho y nos dan mucho ejemplo de lo que se puede hacer. Y es que precisamente a partir del reconocimiento de esos procesos de autogestión, como lo tenemos las organizaciones solidarias, que nos basamos en principios, en valores, y una persistente lucha por la real democracia económica, es donde la economía feminista encuentra un asidero, reconociendo el ámbito reproductivo en la economía y la posibilidad de superar esa mirada androcéntrica de la misma. Cada vez es más necesario transformar la forma no solamente de consumir, es la de producir, distribuir, consumir, priorizando la vida de las personas sin descuidar el planeta, sin descuidar los recursos naturales, que ya de por sí están menoscabados. De igual manera, reconocer los aportes del trabajo no solamente productivo como base de la economía, sino aquellas tareas invisibilizadas y no remuneradas en el ámbito doméstico. Esa relación
la reproducción de la vida y el cuidado de las personas que definitivamente siguen siendo ejecutadas por mujeres. En general, las organizaciones solidarias promueven acciones afirmativas, facilitan la erradicación de la pobreza, la inclusión laboral, el acceso a la educación y el crédito que posibilita esa autonomía financiera en las mujeres. Profe María Elena, quisiéramos saber cuál es el papel de los medios de comunicación referente a destacar el papel de las mujeres en la sociedad. Bueno, yo creo que definitivamente los medios juegan y han jugado un papel muy, muy importante, a veces infortunadamente ahondando el problema cuando no se ejercen ni siquiera los términos propositivos, el lenguaje mismo que se utiliza. A veces se culpa a la víctima, por ejemplo, sí, la mató, pero es que ella, o porque ella, o sea, se utilizan términos que revictimizan también. Creo que hay que transformar lenguajes, que hay que hablar las cosas por su nombre, pero sobre todo dando la dimensión objetiva y que conlleve a prevenir, a tomar conciencia y sobre todo a no revictimizar y a no culpar a una víctima de un asesinato como en el caso de los feminicidios. Las cosas por su nombre, creo que hay medios de comunicación, sobre todo alternativos, que trabajan mucho, así como ustedes, por llevar un mensaje de prevención, de conciencia, de buscar que cada vez hombres y mujeres nos relacionemos de mejor manera, de mirar también unas nuevas masculinidades, unas nuevas miradas masculinas frente a nuestra condición actual, porque sabemos que definitivamente invertir en las mujeres, invertir en su educación, en su preparación, no lo estamos haciendo individualmente, lo estamos haciendo con una irradiación hacia la sociedad en pleno, hacia niños, hacia niñas. Entonces sí tenemos que los medios de comunicación definitivamente cambiar algunos estereotipos, no en todos, como lo digo, pero sí promover mucho más la equidad, la igualdad y sobre todo el respeto hacia las mujeres. Bueno, nosotros estamos llegando ya al final de nuestro programa. Por aquí también quieren agradecerle a la profe María Elena por las explicaciones tan claras y de tanta reflexión. Excelente, felicitaciones, gracias a mi cooperativa por este tema. Bueno, pero antes de finalizar, María Elena, sí quisiera que nos enviaras un mensaje a todos los maestros, a nuestro público en principal que está en este momento conectado con el programa, para quienes buscamos un mundo mejor, más justo, más igualitario entre los hombres y mujeres. María Elena. Muy, muy interesante. Definitivamente saludar a aquellos maestros y maestras que cada día construyen país. Desde el aula de clase es mucho lo que hay que hacer. Mire, llamemos la atención, por ejemplo, la ONU nos hace un llamado de atención, así en gigante, en letra roja sostenida. Nos dice que sí. Son comunicados de prensa que saca la ONU Mujeres, dice que si se mantienen esas tendencias actuales, más de 340 millones de mujeres y niñas en el planeta, lo que supone un 8% de la población femenina mundial, vivirán en pobreza en el año 2030. Y cerca de una de cada 4 experimentará inseguridad alimentaria moderada o grave, siempre afectando más a mujeres y niñas que a hombres. Las cifras están, no lo digo yo. La brecha de género en los puestos de poder y liderazgo sigue estando muy arraigada y al ritmo actual de progreso la próxima generación de mujeres seguirá dedicando 2,3 horas diarias más que los hombres al trabajo doméstico y al trabajo no remunerado. Ese trabajo que le decimos que por amor ese es un trabajo no remunerado. El llamado también es que todos y todas como sociedad tomemos conciencia de la importancia de la equidad y la igualdad, de invertir en las mujeres, porque al hacerlo estamos augurando una sociedad en pleno más equitativa y justa. Como maestros y maestras, pues tenemos incidencia para avanzar en el logro de los ODS, especialmente el 4, que es educación con calidad, y el 5, la equidad de género.
motivar a las niñas y adolescentes para incursionar cada vez más en las disciplinas, aún con poca participación, según nos indica la UNESCO, como son las siglas STEAM, que nos habla de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Hay que motivar a las niñas y niñas para que ingresen, por supuesto, a todas las áreas, pero motivarlas para ingresar en la investigación, en el mundo tecnológico. La innovación tecnológica, por supuesto, seguirá siendo un reto que ojalá podamos lograr que a todo el país, a esa Colombia profunda, llegue la tecnología y puedan acceder a educación de calidad. Hace pocos días tuve la oportunidad de participar en el Encuentro Internacional de Economías para la Vida en Ecovida, en el marco de la COP16, y allí me encontraba con mujeres de toda Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas, contando sus experiencias que de verdad de otra manera nunca hubiera conocido, nunca los he visto por medios de comunicación, por la publicidad, todo lo que están haciendo para construir, pero sobre todo para proteger el ambiente, cuidadoras, sabedoras ancestrales y sabedores ancestrales que definitivamente están dedicados desde su rincón, desde su pedacito, a cuidar el planeta. Yo creo que todos podemos unirnos desde donde estamos. No puedo cambiarlo todo, pero sí tengo un pedacito para transformar y ahí podemos tener mucha incidencia. También reconocer el aporte de la economía feminista en las cifras de economía en general, a la contribución del Producto Interno Bruto. Conocí muchísimas experiencias a partir de algo que está en nuestro modelo y son las bondades de la juntanza y por supuesto el poder de la asociatividad. Solitos no podemos, tenemos que juntarnos, todos y todas, juntémonos para hacer de esta Colombia que ha demostrado con la COP16 que cuida el planeta, pero es mucho más lo que nos falta por hacer, sobre todo para combatir estas tragedias que hemos escuchado en los últimos días en el tema ambiental, en el tema del cuidado del ambiente. Proponemos también, por último, proponer una superación de ese pensamiento neoliberal y patriarcal. Demos paso a transformaciones económicas y sociales que se basen en la igualdad, en la equidad, en la no discriminación. Seguiremos insistiendo también por el reconocimiento y aporte de la economía, que se hace desde la economía del cuidado, y que esta labor, como lo dije desde el comienzo, sea asumida por la sociedad en pleno, que deje de ser feminizada y que se reconozca su valía en los indicadores económicos del país. Bueno, agradecemos a la doctora María Elena por habernos acompañado en esta emisión del Solidario. Entendemos también sus ocupaciones y agradecemos que nos haya sacado estos minuticos para poder charlar con nuestros seguidores. Evelyn, desafortunadamente hemos llegado a la finalización del Solidario del día de hoy. Así es, Paula, pero agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí tan conectados con el tema de hoy, a todos por participar y por supuesto ustedes saben que tenemos una cita el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana aquí en el Solidario para traerles la mejor información, que tengan todos un feliz fin de semana con puente bastante largo para que descansen. Paula, feliz fin de semana. Así es, Evelyn, a todos nuestros seguidores también por haber participado. Como siempre, yo les recuerdo, hay que seguirse cuidando, que tengan todos un feliz y bendecido fin de semana.